La conocen como la bebida de los dioses, la misma que los aztecas reservaban para sacerdotes y ancianos, la que presidía los rituales de lluvia y fertilidad, la que según la ley mexica podía costarte la vida si la tomabas fuera de lugar. Y en 30 años, el gobierno de México casi logró convencer al país entero de que era una bebida de indios sucios. Hoy vemos cómo pasó eso, y cómo no lo lograron del todo. 2000 años de historia, una campaña sistemática de desprestigio en el siglo XX, y una bebida que sobrevivió precisamente porque nadie pudo meterla en una línea de pasteurización. El pulque no lo pudieron matar porque no lo pudieron controlar. Y eso, como van a ver, lo explica todo. Antes de hablar de lo que casi lo mató, hay que entender qué es. El pulque no es un destilado, no pasa por alambique. No se calienta, no se concentra, no se purifica. Es jugo de maguey fermentado, vivo, en movimiento, cambiando mientras lo bebes. La planta que lo produce es el maguey pulquero, principalmente el agave salmiana, diferente al agave de tequila y al de mezcal. Tarda entre 8 y 12 años en madurar. Y cuando llega el momento, el tlachiquero, el maestro que se dedica a esto, hace un corte en el centro de la planta, raspa el corazón y la planta empieza a producir aguamiel. El líquido dulce que sale de ahí, todavía sin fermentar, es suave, nutritivo, ligeramente floral. Los pueblos prehispánicos ya lo consumían solo. Pero cuando ese aguamiel llega al tinacal, la sala donde se fermentan los pieles de cuero o los recipientes de madera y entra en contacto con las bacterias naturales del ambiente, empieza a transformarse. En 24 horas ya es pulque. En 48 ya cambió. En 72 ya se fue. Esa es la clave de todo lo que viene después. Hay dos versiones que encuentras en pulquería. El pulque natural es el que sale directo del tinacal. Ácido, ligeramente viscoso, con su sabor propio, entre 4 y 7 grados de alcohol. El pulque curado lleva fruta, semilla o especias añadidas, fresa, guayaba, avena, nuez, mazapán, para suavizarlo y hacerlo más accesible. En las pulquerías urbanas de hoy, el curado es lo que más piden, pero el natural es el que dice de dónde viene. Para entender por qué alguien querría matar al pulque, primero hay que entender qué era antes de que lo intentaran matar. No era la bebida del fin de semana, no era lo que sacabas en la fiesta de 15 años, era el vehículo entre los vivos y los dioses. En el mundo mexica, el pulque estaba tan regulado como podía estarlo cualquier sustancia en cualquier civilización de la historia. Los sacerdotes lo bebían en rituales, los guerreros antes de la batalla, las mujeres embarazadas y las ancianas por su asociación con la fertilidad. El resto de la población, solo en las fiestas religiosas autorizadas, con moderación y bajo vigilancia. ¿Qué le pasaba al joven que llegaba borracho fuera de esos contextos? Muerte. Así de directo lo narran las fuentes coloniales. El Estado mexica entendía que el pulque tenía fuerza, y que esa fuerza no podía andar suelta. La diosa que lo presidía era Mayagüel. Se la representaba sobre un maguey, con el cuerpo pintado de amarillo, a veces con múltiples senos, imagen directa de la planta llena de pencas, produciendo vida. Sus hijos eran los Censon Totoctin, los 400 conejos, 400 dioses de la embriaguez, uno por cada manera de emborracharse, el panteón completo del estado alterado. Y esto era anterior a los aztecas. En Teotihuacán ya había representaciones de maguey. Los huastecos, los pueblos del centro de México, todos tenían su versión del pulque sagrado, antes de que los mexicas construyeran Tenochtitlan. La conquista lo arrancó de los altares, pero no lo mató, lo democratizó. Para el siglo XVIII, el pulque ya era la bebida de los campesinos, los mestizos, los barrios populares. Más barato que el vino de los españoles, más accesible que cualquier cosa importada. Era bebida de pueblo, y eso lo hizo vulnerable. A finales del siglo XIX, el pulque era la bebida alcohólica más consumida en el centro de México. No el tequila, no la cerveza, el pulque. Las haciendas de los Llanos de Apán, en Hidalgo, enviaban cientos de millones de litros al año a la Ciudad de México.
en barriles de piel, en el ferrocarril que el Porfiriato estaba tendiendo por todo el país. Había fortuna en el maguey, había aristocracia pulquera, había un mercado enorme, capaz, maduro. Y entonces llegaron Cuauhtémoc, Moctezuma, Modelo. Las cerveceras industriales del siglo XX necesitaban desplazar al pulque. No podían competir solo con precio, el pulque era más barato. No podían competir con la historia, el pulque la tenía desde hacía 2 milenios. Tenían que atacar algo más fundamental, la reputación. La campaña que vino fue de manual. Desde el Porfiriato y con fuerza en los años 20 y 30, el discurso oficial empezó a llamar al pulque lo que más le podía doler en ese momento: una bebida sucia. De indios, de gente sin educación. Un obstáculo para la modernización de México. Las pulquerías aparecían en los periódicos como focos de enfermedad, de criminalidad, de degeneración moral. Los carteles de la época los mostraban como antros oscuros donde el pobre se hundía en el vicio. Y la cerveza, embotellada, pasteurizada, con etiqueta impresa, se presentaba como la bebida civilizada, higiénica, moderna, la que tomaba el hombre de progreso. Pero la joya de la campaña fue la leyenda del estiércol. Alguien, y nunca se supo exactamente quién, aunque el rumor se propagó por prensa y caricaturas, empezó a decir que el pulque se fermentaba con excremento, con vísceras, con zapatos viejos, que así se aceleraba el proceso, que así se le daba fuerza. Era mentira. El pulque fermenta con las bacterias y levaduras naturales del aguamiel y de la semilla del lote anterior, igual que el pan, igual que el yogurt. Las haciendas cuidaban su proceso con detalle, porque su negocio dependía de ello. No hay evidencia histórica sólida de que estas prácticas existieran. Es desinformación pura, pero funcionó. El mexicano urbano de clase media, el que quería ser moderno, el que quería dejar atrás lo rural y lo indígena, dejó de pedir pulque. El ferrocarril que había hecho grande al pulque, ahora transportaba cerveza fría en todos los sentidos. Y la bebida de los dioses quedó, en 30 años, reducida a bebida de los pobres que no tenían otra opción. Eso fue el intento de asesinato. No una ley, no una prohibición, una historia, contada lo suficientemente seguido hasta que se volvió verdad. En los años 40, la Ciudad de México tenía una pulquería en cada esquina. No es una exageración. Los testimonios de la época y las fotografías del centro histórico muestran docenas de locales con nombres pintados a mano en los muros. El triunfo de la Onda Fría, la risa, las duelistas, la antigua Roma. El pulque era tan cotidiano como el agua en muchas colonias populares, más barato, más accesible. Para los años 80, quedaban unas cuantas docenas en toda la ciudad. Hubo 3 razones para eso. La primera es biológica y no tiene solución. El pulque fermenta vivo, y eso significa que en 48 horas ya no es el mismo. Se pica, se acidifica, cambia de sabor, de textura, de aroma. No se puede pasteurizar sin matarlo. No se puede embotellar a escala sin que llegue diferente al destino. Cuando las ciudades crecieron y necesitaron bebidas con cadena de frío, larga vida de anaquel y calidad homogénea, la cerveza industrial se adaptó perfectamente a ese modelo. El pulque, no. Los intentos de industrializarlo fracasaron uno tras otro. Cada vez que alguien lo pasteurizaba demasiado, el producto final no sabía a nada. No convencía al bebedor de siempre, tampoco al nuevo consumidor urbano que lo había probado y esperaba algo diferente. La segunda razón es el estigma, que ya narramos. Pero hay una tercera que es más silenciosa y más brutal. La migración. Millones de personas llegaron del campo a la ciudad en el siglo XX. Tlachiqueros, campesinos, familias completas del altiplano pulquero. Y muchos de ellos hicieron algo comprensible y devastador al mismo tiempo. Dejaron de pedir pulque. En la ciudad, pedir pulque era señalar de dónde venías. Pedir cerveza era señalar hacia dónde ibas. En ese México que se quería moderno y urbano, el pulque se volvió la bebida de la que te avergonzabas. Los que sobrevivieron, la risa, las duelistas, los hombres sin miedo, sobrevivieron apenas. Con clientela vieja y fiel, sin publicidad, sin jóvenes, esperando. En algún punto de los años 2000, algo raro empezó a pasar en las pulquerías que quedaban.
Los viejos seguían llegando, pero empezaron a llegar también los jóvenes. No es que el pulque hubiera cambiado. El pulque sigue siendo el mismo. Fermenta en 48 horas, sabe ácido, es viscoso, huele diferente. Lo que cambió fue algo más profundo. El país empezó a cansarse de la modernidad de plástico, de la cerveza del supermercado, de la idea de que lo bueno tenía que venir en caja con logo gringo. Las pulquerías históricas fueron las primeras en sentirlo. Las duelistas, en el centro histórico de la Ciudad de México, con sus murales psicodélicos y su carta de curados de fresa, guayaba y mamey, se volvieron destino. Gente de 20 años que nunca había entrado a una pulquería, llegó, pidió un jarro y volvió. La prensa empezó a escribir sobre el pulque millennial. Los turistas lo pusieron en sus listas. Y en paralelo, algo más importante estaba pasando en el campo. En Hidalgo, el estado que siempre fue el corazón pulquero, hay hoy más de 2.500 productores ligados al sector. En Apan, en el Valle del Mezquital, en Nopala, en Zempoala, se armaron rutas pulqueras, festivales, haciendas abiertas al visitante. El litro de pulque en la fuente cuesta 40 pesos. 40 pesos, la bebida más nutritiva, más histórica y más complicada de producir en México, a menos que una cerveza industrial de anaquel. En Tlaxcala, productores organizados empezaron a embotellar y enlatarlo con cadena de frío. En el Estado de México, ranchos como los de Nopaltepec mandan cientos de litros a la ciudad cada pocos días para abastecer las pulquerías que volvieron a abrir. La imagen cambió. En 2024, la Ciudad de México impulsó la declaratoria del pulque y las pulquerías como patrimonio biocultural. El mismo producto que durante 50 años se asoció con vergüenza y atraso ahora es objeto de orgullo y política cultural. La ironía más mexicana de todas. Los nietos de los migrantes que dejaron de beber pulque para parecer modernos, ahora pagan tour en autobús para ir a las haciendas pulqueras de Hidalgo. El pulque volvió. Pero la pregunta es si volvió para quedarse. Aquí está la paradoja. El pulque nunca había estado tan de moda. Hay pulquerías con DJ sets y paredes de azulejo intervenidas por artistas. Hay rutas pulqueras en autobús turístico. Hay latas de pulque con diseño editorial que se venden en tiendas de barrio cool. La Ciudad de México declaró las pulquerías patrimonio biocultural. El turismo gastrónomo lo pone en itinerario. Y al mismo tiempo, el pulque está más frágil que nunca como cadena productiva. El maguey pulquero tarda entre 7 y 15 años en madurar, y cuando la planta termina de producir aguamiel, muere. No hay cosecha rápida. Si hoy la demanda sube, el productor no puede responder hasta dentro de una década. En muchas zonas del altiplano, los tlachiqueros son ancianos. La gente joven no quiere raspar magueyes al amanecer, y algunas regiones arrancaron maguey en el siglo XX, cuando el pulque no valía nada, para sembrar cultivos más rentables. Esa tierra tarda una generación en recuperarse. Los intentos de embotellar y enlatarlo funcionan en nicho. Pero el mismo problema de siempre. Cuanto más lo industrializas, más te quedas con el nombre y sin el alma. El pulque en lata pasteurizado existe. No es lo mismo. Y entonces llega lo que explica todo. El pulque sobrevivió porque no se pudo industrializar. La misma biología que lo hizo vulnerable, que fermenta vivo, que se echa a perder, que no cabe en una línea de pasteurización, es exactamente lo que impidió que el gobierno y las cerveceras lo reemplazaran del todo. No pudieron controlarlo, no pudieron estandarizarlo, no pudieron ponerlo en lata sin que dejara de ser pulque. Su debilidad fue su escudo. El futuro del pulque no está en convertirse en el nuevo mezcal, no tiene denominación de origen exportable, no tiene márgenes de botella de aeropuerto. Lo que tiene es esto: comunidades en Hidalgo, en Tlaxcala, en el Estado de México, tlachiqueros que rasparán maguey esta madrugada para que en la pulquería del centro histórico haya pulque fresco mañana. Ese es el pulque, vivo, perecedero, imposible de meter en caja. Y por eso sigue aquí. 2000 años de historia, casi asesinado en 30. Y de regreso, no en fábrica, sino en tinacal, en pulquería, en magueyera. Si vives en México y nunca has tomado pulque natural, no curado, natural, ya sabes que tienes pendiente.
Y si lo conoces desde siempre, ya sabes qué es lo que casi perdemos. ¿Qué pulquería me faltó mencionar? ¿Cuál es tu curado favorito? La raza me lo dice en los comentarios. Salud